Un cordial saludo para todos. Bueno, comienzo esta clase en esta hora, dándole la bienvenida a todos los que pues pueden observar este video desde sus diferentes lugares, así también como desde sus diferentes dispositivos, así como también horarios, porque tal vez algunos lo van a ver en la mañana, otro en la noche, en la tarde, bueno, en el lugar o en el tiempo que se lo permita. Y pues precisamente hoy vamos a hablar de lo que es la diferencia entre la educación virtual y la educación presencial, pues en función de todo lo que es la educación. Quien les habla, yo soy psicóloga de formación con años en el área de educación también en contextos escolares, trabajando desde la psicoorientación escolar, pero también en el área docente con niños de primera infancia, así también como con adultos en educación presencial, así también como educación virtual, en función, digamos, de formación en habilidades para la vida, educación para el trabajo y todo lo que tiene que ver con esa formación complementaria que nos ayuda a construir ese perfil profesional que queremos. A partir de esa experiencia, pues hoy quiero compartir con ustedes un poco lo que es, lo que significa, digamos, esas experiencias de aprendizaje que surgen desde un ambiente virtual y desde un ambiente presencial. Tradicionalmente, pues siempre hemos entendido la educación como algo de manera presencial y tal vez hace unos años no se concebía tanto la idea de una educación virtual como en este preciso momento en el que nos encontramos, a raíz de muchos elementos, entre ellos, pues, el hecho de que no contábamos con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, así también como el conocimiento que tenemos hoy en día de la tecnología y de las herramientas digitales. Por ello, pues la educación ha venido como extendiéndose un poco, saliendo de esa línea tradicional en la que solo se imparte dentro de un aula de clase, sino que hay otros escenarios de formación, de educación, de aprendizaje. Dentro de ese contexto, pues también contarles un poco que gracias a esta bonita herramienta de la educación virtual, pues muchos hemos podido fortalecer nuestro perfil profesional, nuestro perfil personal como tal. En este caso, yo me encuentro desarrollando una maestría en neuropsicología clínica con una universidad de España a nivel virtual. Entonces, puedo dar fe de que la educación virtual tiene muchas ventajas que podemos pues ir como mirando. Vamos a partir del contenido temático de lo que es pues el libro de docencia 360, que es como el elemento que tenemos como base en los procesos educativos en el área de docencia de la Alianza Educativa Tenón, y cómo ese material de referencia pues nos abre como un poco el panorama, ¿sí? Porque de hecho este enfoque de la educación pues es bastante amplio, es bastante extenso, donde hay muchas herramientas, donde incluso hoy en día ya hablamos de la neuroeducación, precisamente por esos avances que nos ha traído la ciencia en relación a conocimientos que antes no se aplicaban o que no estaban como muy conscientes en el contexto educativo, como es el hecho de cómo nuestro cerebro aprende y cómo asimila el conocimiento, cómo se involucra con los contextos de aprendizaje y en ese vínculo que establece con los contextos de aprendizaje, pues puede ir precisamente generando sus aprendizajes significativos, esas experiencias que son las que van llevándonos a crecer en conocimientos, en competencias, en habilidades. Desde ese enfoque, entonces, tenemos este capítulo que nos habla sobre las diferencias entre lo virtual y lo presencial en el contexto educativo. Cualquiera podría tener su propio estilo, decir, no, yo prefiero la educación virtual, o el otro diría, yo prefiero la educación presencial. El asunto no es tanto de cuál es mejor o cuál es peor, sino que tengamos presente que los dos aspectos o los dos contextos educativos
tanto el virtual como el presencial, nos ofrecen elementos importantes que de alguna manera se ajustan a lo que cada uno tiene dentro de sus circunstancias. Entonces vamos a ir como abordando un poquito este tema, haciendo precisamente resaltar esos énfasis que tiene, por decir algo, la educación virtual, que es el desarrollo tecnológico, todo lo que tiene que ver con ese crecimiento a nivel de las estrategias tecnológicas y digitales que van facilitando el acceso a la información, al conocimiento. Por ejemplo, hace unos años teníamos que trasladarnos hasta una biblioteca para consultar un libro con una información que estaba ahí como estandarizada. Hoy en día solo necesitamos acceder a través de la internet a bibliotecas, a lugares de consulta que nos permiten, digamos, consultar diferentes fuentes de información, de conocimiento en relación a un tema determinado. Entonces, esa es una de esas ventajas que tiene, por ejemplo, el avance tecnológico. Y pues, resaltando el hecho de que la educación virtual pues tiene un contexto virtual en el que el docente no está de manera presencial en un sitio, el estudiante no está de manera presencial en un sitio, sino que se puede conectar, ya sea de manera sincrónica, es decir, se conecta cuando está la clase en vivo, pero también de manera asincrónica, es decir, luego puede ver la grabación de la clase que se realizó, porque pues eso también es precisamente ajustado a lo que es el tiempo de cada uno, las circunstancias de cada uno, como los tiempos y la organización que cada uno tiene. Vamos a ir mirando entonces algunas ventajas y pues desventajas que también hay, tanto para estudiantes como para docentes, en cuanto a lo que es la docencia virtual. Entonces, la docencia virtual hace referencia a un modelo educativo que se lleva a cabo a través de plataformas digitales, como ya lo hemos venido diciendo, donde los estudiantes pues acceden a un contenido, a materiales, a recursos, a actividades de aprendizaje y lo hacen de manera remota. No necesitan estar en el lugar, sino que desde donde usted disponga de un dispositivo y una conexión eh, a Internet, usted puede acceder perfectamente a todos los materiales, recursos, actividades que estén allí, pues en esas plataformas digitales. Se caracteriza porque tiene flexibilidad, como ya lo estoy diciendo, flexibilidad en qué sentido, en que usted puede conectarse, organizar su horario y hacerlo en los tiempos que usted tiene, porque en esto hay flexibilidad. Por eso, pues se hace también el aprendizaje muy autónomo. El estudiante mismo debe gestionar su tiempo, sus horarios para poder pues favorecer su proceso de aprendizaje. Mientras más usted como estudiante en la modalidad virtual pueda gestionar esa automotivación y ese aprendizaje autónomo, mayor ganancia usted tiene en este contexto educativo. Los estudiantes pueden participar en actividades asincrónicas, como ya lo decía, o sincrónicas, accediendo pues al contenido dependiendo de su acceso. Digamos que es desde la pandemia, desde el 2020, que se presenta como el hecho más contundente a nivel de lo que fue, pues, esta crisis a nivel de salud, pues se abrió mucho más el panorama en relación a la educación virtual, porque todo lo que era presencial se trasladó a lo virtual y se ajustó a lo virtual precisamente buscando eh, cubrir esa necesidad que estaba y que por las condiciones higiénicas o de salud en ese momento, pues no permitían la asistencia al lugar y la reunión en grupos. A partir de allí, pues se nos abre un panorama más grande porque ahora nos damos cuenta que también podemos hacerlo desde la casa. Surgen muchas situaciones allí, como el que dice, no, este fue un tiempo difícil para mí, yo no pude porque encerrado en la casa, porque de pronto habían circunstancias que no me permitían mantenerme allí. Era difícil, yo necesitaba estar en el sitio
afianzar ese conocimiento. Otros dirán, no, yo me di cuenta que yo puedo estudiar de manera pues autónoma desde mi casa, desde mis recursos inmediatos, gestionando mi tiempo y lo puedo hacer. Entonces es un asunto en cierto modo, de perspectiva y de adaptabilidad, porque en esto pues surge un papel muy importante, la capacidad que tenemos para adaptarnos, ¿verdad? Tal vez usted en algún momento dirá, yo hubiese querido hacerlo de otra manera, pero no tengo ni las herramientas, ni los recursos, ni los espacios, ni los tiempos. Entonces yo lo voy a hacer así y me voy a adaptar para hacerlo de esta manera. Eso también pues es parte del proceso de las herramientas y los recursos que podemos usar a nivel de la docencia virtual. Vamos a encontrar pues allí que existen muchos escenarios y muchas plataformas donde se aplican las herramientas tecnológicas y que nos pueden ayudar a generar esos aprendizajes, esas plataformas como por ejemplo la que estamos usando hoy aquí, el Zoom, pero también hay muchas otras más que nos permiten conectarnos a nivel grupal, con grandes grupos, con medianos grupos, en fin. Eso hace parte como de esas ventajas. Las herramientas asociadas allí, pues en el campo de la educación virtual, que a veces pues dependen mucho también del docente, porque no necesariamente porque no tengo a mi estudiante de manera directa frente a mí, pues voy a surgir en una clase que no tiene una interacción, que de pronto me olvido que el otro está del otro lado y que también está pues escuchando y está conectado con la clase. Entonces allí es como el docente también se apropia de esas habilidades dentro del recurso, digamos, de los recursos que tiene a la mano, de lo digital, que le permitan pues también capturar la atención de sus estudiantes. En ese sentido, pues también depende mucho de la creatividad del docente. O sea, no vamos a creer que porque el docente da la clase de manera virtual, entonces tiene que ser una charla monótona, aburrida, ahí como desorganizada, eh, en fin, sino que el docente debe contar con esas herramientas, con esa creatividad, con esa organización que permita cumplir el objetivo para sus estudiantes. La educación virtual pues presenta sus desafíos, en este caso lo que estamos hablando, esa falta de interacción cara a cara que puede limitar las oportunidades de colaboración social, el aprendizaje en equipo, aspectos fundamentales en el desarrollo de habilidades interpersonales, eh, el hecho a veces de tener pues esos distractores en casa, sí, porque por ejemplo quiero conectarme a clases, pero alrededor hay todo un contexto. Entonces, está el niño que llora, está el perro que ladra, está el vecino que habla, todos esos factores que están ahí inmersos en el entorno y que pues se pueden convertir para un estudiante en un distractor, pues a medida que él vaya adaptándose, pues lo va a poder superar o va a poder concentrarse en lo que está haciendo sin dejar que los factores externos o de su entorno doméstico lo pueda pues sacar del foco de atención. Luego nos encontramos lo que es la docencia presencial. En el caso de la docencia presencial, se basa en métodos de enseñanza pues más tradicionales, donde yo voy a un sitio específico y ahí están mis estudiantes de manera directa, ¿sí? Ese modelo, pues el docente interactúa de manera directa con el estudiante en un aula física. Y eso pues también eso es una forma de, pues, de interactuar. También pues tiene allí sus implicaciones. El docente usa, digamos, sus metodologías, sus clases elaboradas, magistrales, usa elementos de debate, discusiones en grupo, enseñanza basada en proyectos, en fin, lo que haya propuesto como tal dentro de su metodología usar en un entorno de aprendizaje que puede resultar tal vez más dinámico en ese sentido, en el que tengo al estudiante aquí al frente y puedo incluso resolver y mirar su conducta, mirar cómo es su proceso de aprendizaje, en fin. Una de las principales ventajas de la docencia presencial es la interacción directa que facilita la creación de una relación más cercana entre docentes y estudiantes.
una interacción que permite una comunicación más fluida y efectiva, ayudando a resolver dudas en tiempo real. Además, el aprendizaje se beneficia de la posibilidad de realizar actividades prácticas, experiencias que no siempre son viables en un entorno virtual, como laboratorios, excursiones, actividades extracurriculares. Encontramos allí también lo que es la interacción y las dinámicas de grupo, que en el aula, digamos, a nivel presencial, pues se destaca mucho esto, la interacción, porque están los docentes con sus estudiantes y ahí en el trato del día a día, pues hay un fomento de ese vínculo entre los que se encuentran. Las dinámicas de grupos, bueno, en fin, todo lo que se desarrolla allí a nivel de interacción que puede ser muy beneficioso en el aprendizaje precisamente. Aprendizaje colaborativo en el aula, lo que permite que los estudiantes compartan ideas, experiencias, conocimientos. No quiere decir que esto yo no lo puedo hacer en un contexto virtual, ojo, porque yo también puedo generar debates, proponer ideas, permitir la participación en un contexto virtual, solo que siempre el hecho de estar sujeto a una plataforma virtual puede ofrecer de alguna manera cierta barrera o cierto límite para algunos en su participación, ¿verdad? Mientras que el que está en el aula, pues está allí directamente, porque el que está en el área virtual, pues dice, bueno, para participar de un foro yo tengo que ingresar, tener la conexión a internet, ingresar, leer el comentario, leer como lo que el docente dijo, leer lo que el compañero dijo y luego sí generar una respuesta a ello. Hay un poco más de tiempo intermediario en esa respuesta. En un contexto virtual, perdón, presencial, pues estamos allí en un tubo a tubo, entonces el docente propone, el estudiante responde, se genera la conversación, ese proceso de interacción, lo que hace que lógicamente pues sea mucho más rápido. Sin embargo, no quiere decir que en el contexto virtual no lo pueda hacer. Allí en la interacción directa encontramos pues también desafíos en el aula. A pesar de que tiene muchas ventajas, la docencia presencial pues también tiene sus desafíos, ¿verdad? Uno de los principales es la diversidad de estudiantes que presenta, que precisamente pues el docente debe saber que aunque tiene, por decir algo, 15 estudiantes, no tiene 15 personas que piensan igual, 15 personas que se comportan igual, 15 personas que reaccionan igual, sino que tiene 15 personas que cada una de esas personas tiene un mundo, una conducta, un comportamiento, unas respuestas al entorno, por lo que eso pues supone precisamente un desafío para el docente en lo que tiene que ver con la práctica docente, del manejo de las herramientas, de las estrategias, de cómo trabajo con el grupo, porque no puedo simplemente si en una clase virtual se genera un ruido, silencio, el micrófono es el que está haciendo el ruido y ya en el contexto presencial no puedo hacer eso. Es decir, si ahí hay una situación que manejar, yo como docente debo interactuar de manera directa para manejarla. Entonces es allí donde se supone pues un desafío para el docente porque debe buscar conectar a todos, lograr satisfacer esas necesidades de aprendizaje que todos tienen y vemos que si se presentan estudiantes con dificultades de aprendizaje en algún área específica, pues el docente debe generar esos recursos, esas estrategias que permitan precisamente acercar a ese estudiante al objetivo de aprendizaje o al propósito del aprendizaje. Por otra parte, pues también el tema de la asistencia y la participación, que la educación virtual, pues los estudiantes pueden acceder a los contenidos a su propio ritmo. En el caso de la educación presencial, requiere que los estudiantes estén físicamente en la clase, que ellos asistan. Entonces, eso pues en algún momento puede convertirse en un obstáculo porque tengo una actividad programada para 15 estudiantes y me llegan solo 8, 9, 10. Entonces, debo mirar cómo replanteo la actividad, si la hago, o tengo que esperar que los que no vinieron se conecten para hacerla. Entonces, hay ciertas situaciones que se van presentando. Tanto la educación virtual como la presencial
tienen características que las hacen únicas y valiosas en diferentes contextos educativos. La elección entre una u otra debe basarse en las necesidades específicas del estudiante, los recursos disponibles, el tipo de contenido que se desea enseñar, en fin, está muy sujeta al estudiante. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una región donde no hay una universidad, no hay un instituto que me forme, que me ofrezca el recurso o el espacio de aprendizaje, pero yo requiero y necesito ese recurso o ese espacio, pues yo tengo que decidir si lo pospongo hasta tener la oportunidad de llegar a ir presencialmente al lugar o si digo, no, yo voy a tomar la opción de lo virtual porque eso me facilita, me da acceso a un conocimiento que si me quedo esperando hasta tener la oportunidad para ir a lo presencial, me voy a quedar esperando tal vez mucho tiempo. Entonces, esa docencia virtual o esa enseñanza o esa formación virtual también genera esa oportunidad, genera ese espacio para alguien que dice, bueno, yo no puedo ir hasta allá o de pronto no tengo los recursos suficientes para irme porque tengo que transportarme a otra ciudad, vivir en otro lugar para aprender, para estudiar determinada cosa. Y ahora hay una posibilidad de que ese conocimiento llegue a mí, así yo esté en un territorio pues distante, lejos, en un espacio distinto. Eso precisamente ofrece esas oportunidades únicas y valiosas que definitivamente no se pueden dejar perder. A mí me parece que eh, pues la elección que algunos y que muchos de ustedes han tomado de estudiar con la Alianza Educativa Tenón en relación a esa flexibilidad, ese espacio de aprendizaje que incluso es a muy bajo costo en relación a otros institutos, otras entidades que ofrecen pues también unos programas, pero que a veces están por encima del umbral de la capacidad económica de muchos. Eso también es algo que hay que pues poner como en la balanza y considerarlo, ¿verdad? Que esos recursos que tengo disponibles me sirven y yo lo necesito, ¿sí? Y me puedo adaptar y puedo trabajar en ese enfoque de sacarle el mejor provecho a ese espacio de aprendizaje virtual que tengo, ese espacio y esa accesibilidad. Em, bueno, entonces, como decimos, para considerar no existe una respuesta única sobre cuál de estas modalidades es superior, sino que ambas tienen su lugar en el panorama educativo. Es decir, están las dos opciones, usted, de acuerdo a su necesidad, puede decir a cuál se ajusta más, cuál se le facilita más, cuál es para usted, pues, le puede favorecer, con cuál cuenta en ese momento y que, pues, eso le ayude a alcanzar su sueño y alcanzar su proyecto, lo que permita que usted no se detenga, deje de avanzar de pronto esperando tener una oportunidad para ir a lo presencial, que es como muchas veces pasa. Desde mi experiencia puedo decirle, como por ejemplo en el presente, como estudiante de una maestría, no sería para mí posible hacerlo aquí en la región donde vivo, porque estoy a horas de una ciudad principal donde yo pueda acceder a una universidad que me ofrezca el programa que yo requiero o que yo necesito, pero ya que esa herramienta de la formación virtual llega a mí hasta el lugar donde yo estoy, es inteligente decir, lo tomo y lo voy a desarrollar con compromiso, con autonomía, con responsabilidad, es decir, de esa autogestión que hay que tener, que no me van a llamar para preguntarme si la tarea está hecha, no me van a llamar para decirme, vea, ¿qué pasó? Usted no entregó. No, sino que yo me organizo en esa autogestión y conciencia de mi proceso de formación, me apropio de él y digo, no, es que soy yo quien necesita este conocimiento, soy yo quien requiere esta formación, soy yo quien asumo un compromiso conmigo mismo de decir, ya que tengo esta herramienta, no la voy a desaprovechar. Desde mi experiencia, pues también como estudiante, pero también como docente, puedo decirle que he visto muchos estudiantes avanzar y crecer en sus proyectos porque han tomado las oportunidades que están y que creo que vale la pena, pues no desaprovecharlas por limitarnos o por, digamos, por cierta rigidez mental en que yo tengo que hacerlo de esta manera, sino que
como me viene la oportunidad y la facilidad, así lo hago. Quiero entonces dejarles como con esta motivación, animar y decirles que a nivel de docencia virtual tenemos muchas herramientas que podemos usar también, recursos digitales, herramientas digitales, espacios virtuales que pueden fomentar la interacción y que además, pues podemos como sacarle provecho al hecho de que este tema de la era digital está en auge y hoy en día los niños o los adolescentes jóvenes, hasta los adultos mayores, usted ya los ve que manejan sus teléfonos inteligentes y cómo el acceder a este tipo de tecnología pues genera esas oportunidades para decir, bueno, si me gusta la tecnología y si voy a pasar tiempo mirando cosas en las redes y en los espacios de streaming, pues voy también a aprovecharlo para lo que cuenta, que es formación a nivel de aprendizaje, de profesión, de lo que usted quiere lograr. Les dejo entonces con esta motivación, con este mensaje. Y bueno, les agradezco por su tiempo. Les animo a no dejar pasar la oportunidad de avanzar en su proyecto, a través de las plataformas o de los espacios virtuales que ustedes puedan tener.